entonces directamente lo... Bueno, comenzamos con una actividad más dentro de las que se propone desde el proyecto del Centro de Servicios PYME del Parque Industrial, en este caso una actividad de capacitación de comercio exterior, la segunda que estamos realizando, de operatoria de comercio exterior. Ya tuvimos, bueno, la número 1 y también 2 jornadas de sensibilización, nuevamente a cargo de Laura Diez y Walter Borkowski, que ellos son quienes van a estar retomando algunos temas y también, dando a conocer nuevas temáticas. La oveja verde que es la oveja negra. La oveja verde. Bueno, arrancamos, si no. Walter, estás muteado. A ver si nos escucha. Acá está. Ahora sí. Bueno, la idea es continuar con lo que veníamos viendo de operatoria. La charla anterior, que fue la de... No me acuerdo. Ahí está. La charla anterior fue la del 11 de noviembre. Estuvimos viendo la parte de operatoria 1, que bueno, que ahí trabajamos cómo inscribirse como importador-exportador. Estuvimos viendo algunas cuestiones de las personas o los que intervienen en la operatoria aduanera y la operatoria aduanera. En la charla de hoy nos había quedado pendiente la última parte, que eran estímulos y organismos de promoción, que bueno, que para nosotros son fundamental, sobre todo para las pymes que se incorporan o que quieren internacionalizar sus empresas. Vamos a ver logística internacional, cuáles los diferentes medios de transporte, los documentos que acompañan cada una de las operaciones. Los Incoterms en su última versión, que es la 2020, que bueno, tiene una actualización cada 10 años. Los medios de pago internacional. Y vamos a terminar con las formas de financiamiento o financiación internacional vinculadas con la operatoria de comercio exterior. Eso es un poco el resumen de la charla de hoy. Cualquier duda que tengan, bueno, nos detienen, nos consultan y avanzamos. Bueno, en cuanto a los estímulos, hay unos más conocidos que otros. Están los reintegros de exportación que hoy están vigentes y tienen que ver, están asociados a la incorporación de valor agregado que cada empresa hace en sus productos exportados, se calculan sobre el valor FOB, y a medida que mayor valor agregado tiene el producto, es mayor el porcentaje de reintegro, ¿no? Esto es importante para cobrarlo, bueno. La empresa tiene que haber ingresado las divisas y en cuyo caso, si corresponde, el pago de derechos. Algunas posiciones ahora no están pagando derechos, otras sí, pero bueno, esos son los requisitos, ¿no? También estos reintegros, además de cobrarse vía CBU, a diferencia de otros estímulos, o sea, te devuelven la plata, pueden aplicarse o utilizarse para compensar en realidad otros impuestos de la empresa. Después tenemos la importación y luego la exportación temporaria, que eso exime del pago de aranceles de importación. Si hacemos una importación, no sé, de una bolsa o de algún insumo que luego va a ser exportado, podemos solicitar esa importación temporaria para luego no pagar el derecho al momento de importar, siempre y cuando esté el compromiso de exportación, ¿no? de ese producto, que se puede exportar en el mismo estado en que fue importada o transformado. El drawback es la devolución de ese pago de importación sobre las exportaciones, y la diferencia es... me apareció. Y la diferencia fundamental es que esto es como un crédito fiscal. Bueno, exportación
planta llave en mano, cuando hay exenciones o baja de aranceles para exportar plantas llave en mano, cuando viene del exterior, o en realidad exportación, no pagan aranceles o derechos de exportación, exención o devolución de IVA, o sea, saben que como las exportaciones no trasladan el impuesto al valor agregado, porque las exportaciones están exentas de IVA, se puede solicitar el reintegro del IVA de las compras, ¿no? Siempre y cuando la empresa tenga saldo a favor en IVA, ¿no? Eso es algo más técnico. Régimen de importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión, también, eso tiene un estímulo especial, si bien dice a las exportaciones, eso tiene un estímulo especial al momento de importar proyectos de inversión. La zona franca, que es una zona donde no se pagan aranceles y donde se puede dejar la mercadería para hacer algún proceso de etiquetado, transformación o mismo para no tener que pagar todos los aranceles juntos. Lo que se llama el sistema generalizado de preferencias, que es un sistema por el cual nuestras exportaciones en el exterior pagan menos arancel o tienen preferencia, o en algunos casos no pagan y en otros casos tienen reducción en el pago de arancel. Habíamos puesto este estímulo como la participación en ferias, hay que no lo pusimos en financiaciones, sino lo quisimos poner acá, hay una línea del Banco Nación que ahí pusimos el link que te permite financiar la participación en ferias internacionales. Eso está bueno porque muchas veces las pymes obviamente no tienen el capital para hacerlo o no lo pueden hacer y de esta manera el banco financia la operación y la participación, ¿no? Ley de Economía del Conocimiento, esto reciente, que también hay beneficios para exportación de todo lo que tenga que ver con TICs, con todo lo que tenga que ver con tecnología del conocimiento, software, desarrollo de sistemas, desarrollo de sitios web, etc. Y después hay un PAC, que es el PAC es el programa de asistencia a la competitividad, ¿no? O de apoyo a la competitividad, en el cual hay una de los rubros que incluye el desarrollo exportador y la inteligencia comercial. ¿Qué quiere decir? Que la empresa se aplica a este programa y quiere desarrollar, no sé, puede desarrollar su sitio web en inglés, folletería, armar un plan de negocios, contratar un consultor, etc. Todo eso puede pedir la devolución de parte de todos los gastos que realice, entiendo que es hasta el 70%, a través de este programa. Esto sería lo que nosotros planteamos como estímulos a la exportación. Y después algo que es muy importante es apoyarse en estos organismos, ¿no? Que en general hay siempre programas o tienen información disponible que obviamente como forman parte del Estado y tienen contactos en cancillerías, en las diferentes embajadas a nivel internacional, podemos tener información de primera mano, información muy confiable y en tiempo y en el momento, o sea, no digo en el momento, pero digo, información contemporánea, porque muchas veces hay datos que son viejos o información que buscamos en internet. Acá podemos pedir que nos elaboren, por ejemplo, un informe especial en un determinado país de una determinada posición arancelaria. Y eso se puede hacer y está disponible, ¿no? Bueno, algunas que nombramos son el Ministerio de Desarrollo Productivo, que siempre tiene programas para el desarrollo exportador, la CEPIME, el Ministerio de Relaciones Internacionales, bueno, Cancillería, a través de esto que les decía, de Argentina TradeNet, de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional. Acá en Mar del Plata hay una oficina que depende del municipio en la cual se puede pedir información, que depende en realidad de la Secretaría de Producción Local, que tiene una oficina de comercio exterior y de apoyo a las exportaciones, donde se puede pedir información y en general hay muy buena respuesta.
Después los organismos habituales, como pueden ser el SENASA, INTI, ANMAT, que son los que intervienen muchas veces en las operaciones. Y organismos privados, entre ellos se destaca la Fundación ICBC, que siempre tiene programas para el desarrollo exportador y se focaliza mucho en la formación de consorcios de exportación. Y después, bancos públicos y privados que también algunos tienen páginas para búsqueda en internet, o tienen por ahí los bancos internacionales, se puede buscar información de determinados clientes o determinados organismos, y ellos tienen información que nos pueden compartir, así que, y el Consejo Federal de Inversión. Estos serían los organismos que nosotros quisimos acercarle de promoción internacional. Ahora seguimos con lo que sería logística. Bien, ahí arranco yo. Sí. Vamos a ver el tema de logística internacional, entendiendo la logística como una serie de actividades que nos permiten llevar un producto desde un país hasta otro. ¿Sí? Generalmente cuando se habla de logística, uno lo primero que piensa es en el transporte únicamente, pero la logística conlleva una serie de actividades que son las que incluimos en esta filmina, como embalaje, etiquetado, cómo se manipula el producto, también el transporte internacional, todo el tema de la gestión de aduanas, luego también el seguro de la mercadería, qué pasa si la mercadería sufre algún daño en su distribución física internacional. Y obviamente esto también va a ir de la mano de los Incoterms, que después los vamos a mencionar, pero es importante entender que desde que el producto sale de origen hasta destino, hay una serie de actividades, tanto en el país de origen como en el país de destino. Después vamos a ver que los Incoterms lo que nos permiten es delimitar hasta dónde corresponden los riesgos y los costos a cada una de las partes. Hay que cambio que no me... Sí. Ahí está. Igualmente nosotros nos vamos a centrar hoy en uno de los aspectos de la logística internacional, que es el transporte internacional. Entonces, en primer lugar, hay que destacar que tenemos 3 modos de transporte internacional. El primero de ellos es el acuático o marítimo, luego también tenemos el aéreo y el terrestre. Para cada uno de estos modos de transporte, a su vez tenemos medios de transporte asociados, ¿sí? En el caso del transporte marítimo va a ser por buque, en el caso de aéreo a través de un avión, y en el caso del terrestre puede ser a partir de un camión o un ferrocarril. A grandes rasgos, después cada modo de transporte tiene sus particularidades. Vamos a hablar de 3 sujetos principales. Por un lado, lo que sería el cargador o shipper, así se lo conoce, digamos, en la jerga, que sería el exportador de la mercadería. Luego tenemos el transportista, que es quien tiene la responsabilidad de realizar ese transporte. Y por último, el destinatario, ¿sí? ¿A quién va dirigida la mercadería? Podríamos simplificar y considerar entonces que es el importador. Exportador, transporte e importador. Para la elección del modo o el medio de transporte hay que tener en cuenta una serie de factores, ¿sí? En primer lugar, las características de la carga o el tipo y naturaleza de la mercadería, ¿sí? En función del tipo de mercadería que estamos transportando, hay que considerar, por ejemplo, si es mercadería peligrosa, si es mercadería frágil, eso después nos va a impactar en el embalaje de la mercadería, en su envase. Después también no es lo mismo exportar tal vez mercadería como es pescado, que requiere frío, ¿sí? Que tiene que ser conservada a cierta temperatura. ¿Sí? Entonces cada una de los tipos de mercadería tienen sus particularidades que hay que tener en cuenta. Luego también es muy importante el peso de la mercadería y sus dimensiones o el volumen. Ahora vamos a ir analizando los distintos modos de transporte y sus ventajas y desventajas, y vamos a ver que algunos modos de transporte son más convenientes cuando la mercadería es más pesada, queremos transportar grandes volúmenes, y otro modo de transporte en particular se utiliza para mercaderías que son más livianas. Otro de los aspectos que también hay que tener en cuenta, como en todo, es el costo del flete, ¿sí? Hay transporte que es más caro, otro que es más barato, y en eso también va a influir
que consideremos cuál es el valor de la mercadería, ¿sí? Porque tal vez si tenemos una mercadería de un valor alto, se justifica también un flete alto, ¿sí? Pero si tenemos mercadería de escaso valor, no nos conviene utilizar un modo de transporte que sea muy caro. Salvo, y esta es otra de las cuestiones a tener en cuenta, que tal vez tengamos urgencia por hacer llegar esa mercadería a otro país. Y entonces, bueno, después también tenemos otros factores como son requerimientos del cliente, infraestructuras en el país de destino, pero bueno, principalmente son esas las cuestiones mencionadas que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a comenzar ahora con lo que es el modo marítimo. Las ventajas nos permiten principalmente el modo marítimo transportar grandes volúmenes de mercadería. No nos importa tanto qué tan pesada sea porque podemos transportar mercadería pesada en modo marítimo, en un buque, imagínense. Tal vez ahora como desventaja podríamos llegar a tener toda la crisis que hay a nivel mundial de escasez de contenedores, que tal vez haya muchas complicaciones para que las mercaderías lleguen a tiempo o directamente para que embarquen, ¿sí? Hay escasez de contenedores, está todo muy congestionado a partir de lo que fue el COVID a nivel mundial y una serie de cuestiones que, bueno, surgieron después de eso. Entonces, bueno, en este caso habría que pensar realmente si nos conviene. Y también es el modo de transporte más económico. Creo que, bueno, nada más. Bueno, otras desventajas son también que algunos puertos que son denominados sucios, que son aquellos que tienen muchas complejidades en su operatoria, que, bueno, que se producen muchas demoras. Luego también tenemos la limitación de que cuando estamos transportando vía marítima, tenemos siempre que movernos de puerto a puerto, ¿sí? Entonces siempre tenemos que considerar que en ese lugar haya específicamente un puerto. Y después otra cosa que ocurre mucho, sobre todo cuando se traen cargas desde lejos, es el tema de los transbordos. Cuando se hacen transbordos en los puertos, se cambian de buque, y ahí puede ser que la mercadería tenga alguna consecuencia, ¿sí? Algún tema de daño, bueno, no queremos decir robo porque se supone que no debería pasar, pero bueno, nunca, digamos, es lo mejor. Bueno, las modalidades para transportar vía marítima la mercadería son dos. En primer lugar, si contratamos un contenedor completo, que sería la modalidad FCL o Full Container Load, y la otra modalidad es la DLSL, que sería transporte carga suelta, o Less de Container Load, que implica que nosotros con nuestra mercadería no llenamos un contenedor entero porque el volumen es menor, entonces lo que hacemos es compartir ese contenedor para que obviamente no sea más económico el flete, compartimos ese contenedor con otros exportadores. Los documentos de embarque marítimo, el principal es el conocimiento de embarque o Bill of Lading, y luego también tenemos otros documentos que luego van surgiendo en la operatoria, como son el libre deuda, que nos permite retirar la mercadería, retirar el BL. Justamente el BL después nos permite tener titularidad de la mercadería, y eso, bueno, ocurre cuando nosotros obviamente pagamos el flete. Y también cartas de garantía para el retiro del contenedor, que generalmente se le hacen firmar al exportador, por si ocurre algo con el contenedor, ¿sí? Entonces después el exportador tiene que hacerse cargo de esos gastos o esos inconvenientes que puedan surgir. Para eso luego también lo que se puede hacer es contratar un seguro del contenedor. Bueno, respecto a lo que es el conocimiento de embarque marítimo, el BL, es prueba del contrato de transporte, de la titularidad de la mercadería, y también es el acuse de recibo de la misma en cuanto al estado en que se recibe. Puede ser que la mercadería ya se reciba en mal estado, entonces eso se aclara como que es un BL sucio, que cuando dice que es limpio, es que se recibió la mercadería en condiciones. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de documentos. Vamos a ir viendo los distintos documentos de transporte para cada uno de los modos de transporte, pero a grandes rasgos lo que les quería comentar es que van a tener los sujetos que mencionamos, ¿sí? El shipper, el cargador, el destinatario. Luego también van a tener a quién se le notifica cuando llega la mercadería. A veces puede ser que sea alguien distinto al que recibe la mercadería.
Y básicamente van a ver que todos estos documentos tienen cuál es la información de la mercadería, el punto de origen y de destino. Tal vez cambie que en el caso del marítimo vamos a ver un puerto de origen y un destino, en el caso del aéreo, aeropuerto de origen o destino. Y luego, bueno, vamos a ver el CRT que tal vez sea un poquito más distinto en algunos aspectos. Y bueno, ahí también estaba la confirmación del booking marítimo, que eso me olvidé de comentarlo. ¿Sí? Que es lo que recibimos cuando se hace la reserva en el buque, con toda la información. Bueno, luego el modo aéreo, tenemos que se puede realizar de dos maneras, a partir de aviones que son de pasajeros, pero que también llevan carga, y luego lo que serían los cargueros, que solamente llevan cargas, y, o sea, no tiene pasajeros, y puede transportar grandes volúmenes. Las ventajas y las desventajas del modo de transporte aéreo. La principal ventaja es la rapidez, y eso que habíamos mencionado antes. Si tenemos tal vez urgencia por entregar algún repuesto de alguna máquina que no pueda estar parada, o tenemos cargas perecederas, seguramente vamos a utilizar transporte aéreo. Y también cuando tenemos mercaderías de alto valor. ¿Por qué? Porque el transporte aéreo es el que tiene el flete más caro de todos los modos de transporte. Entonces, en casos que la mercadería tenga alto valor, nos aseguramos que la mercadería va a llegar en buenas condiciones a través del transporte aéreo, y lo utilizamos, y no vamos a tener un impacto tan negativo en el costo de la mercadería. Y luego, obviamente, en el margen, porque es un producto de alto valor. Y bueno, también se utiliza mucho la modalidad aérea para enviar muestras vía courier. Y bueno, también otras las características por el tema de la urgencia es la rapidez, y creo que nada más, ¿no? Bueno, las limitaciones también tienen que ver con el volumen de lo que es transportado, ¿sí? Entonces, acá en lo que es el transporte aéreo, realmente se envía mercadería que no sea demasiado voluminosa, porque los aviones tienen restricciones para poder ingresar y transportar mercadería, distintas a las de los buques, o por ejemplo lo que puede ser un camión. Y también respecto a lo que es el aéreo, el tema del peso, que no puede ser cargas muy pesadas, porque luego lo vamos a decir que la tarifa del flete se calcula principalmente en función al peso. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que sería el documento de transporte aéreo, o Airway Bill o guía aérea, donde, como lo que les comentaba, muy similar a lo que es el BL en cuanto a información. Tal vez la diferencia principal tiene que ver con esto que les decía, de aeropuerto de origen, de destino, pero bueno, después la información principal es similar. Y bueno, no tiene el mismo valor en cuanto a la titularidad de la mercadería que el BL. Esa es otra de las características. Luego, por último, tenemos el modo de transporte. El transporte terrestre puede realizarse bajo dos modalidades, similar a lo que habíamos mencionado del transporte marítimo: transporte full FTL, que sería contratar un camión completo, y transporte terrestre consolidado es una parte del camión. Bueno, las ventajas es que nos permiten a un valor económico transportar grandes volúmenes de mercadería. Generalmente se utiliza para países limítrofes, obviamente países a los que se puede acceder vía camión, y nos permite un servicio door to door, desde y a cualquier punto del país. Es decir, door to door quiere decir que podemos hacer una entrega puerta a puerta, sin que la mercadería en el medio deba realizar ningún transbordo o alguna manipulación. ¿Sí? Es decir, se puede retirar de la puerta de la fábrica del exportador y entregar en la fábrica o la empresa del cliente, del importador en destino. Como desventajas podemos llegar a tener todo lo que tiene que ver con infraestructura, de las rutas, los cortes que puede haber, robos y hurtos, y también las inclemencias climáticas. Bueno, acá tenemos el ejemplo de lo que sería el CRT, que es el documento de transporte terrestre o carta de porte internacional.
Lo que podemos encontrar en el CRT también son los mismos sujetos, la descripción de la mercadería, y como particularidad se indican los tramos en origen y destino, el valor del flete, ¿sí? Nosotros tal vez pagamos una tarifa de flete, un número, pero ahí se desagrega entre origen y destino, digamos, ¿no? ¿Cuál es el valor del flete? Eso se aclara siempre en el CRT. Y después, si existe la posibilidad de combinar varios modos de transporte en una misma operación y bajo un mismo documento, estamos hablando de una operación que se denomina multimodal, ¿sí? Esa es otra de las modalidades de transporte, y se utiliza lo que es el conocimiento de embarque multimodal, y como les decía, la particularidad que tiene es que se utilizan 2 o más modos de transporte bajo un mismo documento, es decir, bajo un mismo responsable, ¿sí? Ya pasó. Respecto a lo que es la tarifa del flete, para que ustedes tengan una idea de cómo se calcula, tenemos que considerar, por un lado, el peso, y por otro lado, el volumen. El peso siempre lo vamos a considerar en términos de tonelada, y el volumen en términos de metro cúbico. Esos son los dos datos fundamentales que se necesitan cuando uno quiere cotizar flete. Luego, como habíamos mencionado, si queremos enviar mercadería vía aérea, tenemos que considerar principalmente el peso, siempre es el peso bruto, ¿sí? Considerando el peso final del producto, cajas, lo que tenga, embalaje, y luego también tenemos que considerar, si no es el peso, la relación peso-volumen, ¿sí? Que es el coeficiente ATA, que es un coeficiente que lo que hace es relacionar esas dos variables. Cuando transportamos en un camión o en un buque, lo que más nos interesa es principalmente el volumen. Consideramos el peso, sí, pero lo que se utiliza para calcular el flete es el volumen, es decir, los metros cúbicos. Y luego, vinculado al tema de logística internacional y transportes y seguros, bueno, esto para que tengan una idea, se utilizan mucho los Incoterms en la práctica, que son los International Commercial Terms, que son generados por la Cámara de Comercio Internacional. Como había mencionado Walter, se van renovando cada 10 años porque se van adaptando a los usos y costumbres del comercio internacional, y es importante destacar que son normas de aceptación voluntaria, es decir, las partes siempre van a pactar lo que ellos, o sea, lo que las partes quieran, ¿no? Y eso siempre tiene que estar plasmado en un contrato de compraventa internacional, o a veces decimos en la práctica incluso en una proforma. Pero siempre se aconseja que se pacte un Incoterm y que sea de la última versión. Y obviamente que ese Incoterm también figure en factura y en el contrato de compraventa. Puede ser que las partes no pacten un Incoterm, pero en la práctica luego eso se hace medio complicado. Justamente el objetivo de los Incoterms es evitar conflictos porque están delimitadas claramente las responsabilidades, los riesgos, los costos que corresponden a cada una de las partes. Los aspectos regulados por los Incoterms son la entrega de la mercadería, es decir, el punto en el que el exportador le entrega la mercadería al importador, es decir, el punto en el que se produce la transmisión de riesgo de una parte a la otra, y también implica distribución de gastos y de documentos. ¿Sí? Hay un punto a partir del cual le corresponde al exportador, hasta ese punto, digamos, hacerse cargo tal vez de gastos de exportación, de transporte internacional, y a partir del otro punto le corresponde al importador. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Bueno, los Incoterms se componen de 3 letras. Nosotros hoy vamos a hablar de la revisión de 2020, que es la última versión, la cual incluye 11 Incoterms, y es fundamental que el Incoterm siempre esté seguido por el lugar de origen o destino. Por ejemplo, si nosotros estamos exportando del puerto de Buenos Aires, poner FOB Buenos Aires, Argentina, y en lo deseable también la versión que es la 2020. En la práctica tal vez la versión no se incluye, pero bueno, es lo ideal.
Y bueno, vamos ahora a pasar simplemente para que se hagan una idea de los Incoterms. Hay dos clasificaciones de Incoterms, una es en función del momento de entrega de la mercadería, entonces tenemos lo que serían los Incoterms del grupo E, que implican entrega en origen a la salida de la fábrica del exportador. Luego tenemos lo que serían los Incoterms del grupo F, que también implican una entrega en origen, pero el exportador no va a pagar el transporte principal, es decir, no va a pagar el flete internacional, y esos van seguidos del lugar de origen. Entonces, la entrega implica que hasta ese momento el exportador es responsable por cualquier cosa que le pueda ocurrir a la mercadería. A partir de ese punto, ya es todo responsabilidad del importador. Esa es la característica. Y podemos tener FAS, FOB o FCA. ¿Qué pasó? Sí. Luego tenemos los del grupo C, que implican también una entrega en origen, pero se diferencian en que el transporte, es decir, los costos del exportador son hasta el país de destino, por eso se sigue del lugar de destino. Es decir, entonces, entrega en origen, ¿sí? Riesgos hasta origen, pero pago de costos hasta destino. Y las variantes son CFR, CIF, CPT o CIP. Y por último tenemos los Incoterms del grupo D, que implican tanto costos como riesgos del exportador, es decir, que soporta, hasta destino. Y tenemos las variables de DAP, DPU y DDP. Y la otra clasificación de los Incoterms es en función del modo de transporte. Cuando hablamos de transporte marítimo o fluvial, lo deseable es utilizar FAS, FOB, CFR y CIF. ¿Sí? Cuando utilizamos cualquier medio de transporte, es válido usar Ex-Works, FCA, CPT, CIF, DDP, DPU y DAP. Es lo ideal. ¿Sí? Esa es otra de las clasificaciones. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Tienen hacer alguna consulta? Y hasta acá fue el tema de logística. Claro, logística e Incoterm. Bueno, seguimos. Los Incoterm son fundamentales, por ahí parece algo muy técnico, algo muy específico, pero determina, nosotros al momento de fijar un precio de exportación, tenemos que dejar bien claro con qué Incoterm estamos trabajando, porque hasta ahí, como dijo Laura, se incluyen, además de los costos de la operación, las responsabilidades. Si nosotros, no sé, cotizamos un precio FOB y en realidad lo estamos entregando en fábrica, es una cosa. Podemos tener un error ahí, porque hay costos que no tuvimos en cuenta, o viceversa. Lo mismo si llegamos a cotizar con el flete todavía, ¿no? Entonces es fundamental tener claro qué incluye nuestro costo, qué incluye nuestro precio que estamos ofreciendo para el producto que estamos exportando, y esto lo determinan los Incoterms, ¿no? Por eso es tan importante. Continúo con el contrato de compraventa. Como dijo Laura, puede estar plasmado en una proforma, en general un orden de compra, una proforma. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el pago, ¿no? Que tiene que ver con el plazo de pago, la forma de pago, la moneda y el medio de pago, ¿no? La forma de pago que habitualmente se usa en comercio exterior es pago anticipado, previo al embarque, pago diferido o pago vista. Pago diferido es con un plazo determinado, que en general ese plazo está vinculado o bien con la factura o con el documento de embarque, que es el que nos va a marcar la fecha de salida del país. En el BL, que nombró Laura, o en el CRT o en la IA, figura una fecha de salida del país de origen, y esa es la fecha que en general se toma como puntapié para el pago diferido, ¿no? Entonces dice 60 días desde puesta a bordo. Y el pago simultáneo a la entrega, o pago vista, que se denomina, es cuando se paga la mercadería una vez que ya fue subida al barco, en el caso que sea FOB, o subida al camión. Entonces, con todos los documentos se hace el pago. No es o sea, la mercadería está en viaje, no es ni diferido ni anticipado. Anticipado es antes de que se embarque la mercadería. Esto es, la mercadería se embarcó y
el exportador lo que hace es presenta los documentos de que la mercadería se embarcó para demostrar que se embarcó, y ahí es donde el importador realiza el pago. De esa manera se asegura que la mercadería fue cargada, ¿no? Ahora vamos a ver algunos, cuando veamos los métodos de pago, nos vamos a dar cuenta cómo asegurarse de que la mercadería está cargada y cuáles son los riesgos que tenemos en el comercio exterior en cuanto al pago, ¿no? Que es fundamental, obviamente. Medios de pago, acá quería ir, tenemos transferencia u orden de pago, que es una transferencia habitual al exterior, es muy parecida a una transferencia que se usa en el mercado interno, pero donde intervienen otros detalles que tienen que ver con, no sé, con el código SWIFT, la cuenta, si hay banco intermediario, etc. Y es una transferencia que le llega al importador, ¿no? O al exportador, en realidad, cuando hacemos un pago al exterior o cuando recibimos un pago, dependiendo de qué lado estemos. Esto puede ser tanto, como dijimos antes, diferida a la vista o anticipada, no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con la forma en que se realiza el pago, el medio del pago. Después tenemos la cobranza documentada o documentaria, que es los documentos viajan a través de bancos y el banco del importador no le entrega los documentos hasta que no realice el pago. Entonces, como contaba Laura al principio, el BL te da posesión de la mercadería. Entonces, si el banco no me entrega los documentos, no puedo hacerme la mercadería. Entonces es un medio para asegurarse el cobro, es decir, que hasta que el banco no entregue, no reciba el pago para el importador, para el exportador, perdón, no entrega los documentos, o sea, los tiene en su poder. Eso puede ser a la vista, la cobranza, o puede ser también diferida. Cuando es diferida se firman unas letras, unos avales, en la cual el importador se hace cargo de que va a pagar a los 30, 60 días, y si no el banco va a deducir de su cuenta ese monto, de alguna manera se lo va a cobrar, porque acá tanto el banco importador como exportador son los que intervienen en la operatoria. Y la tercera de los medios de pago, que es carta de crédito, es el más sofisticado de todos porque intervienen los bancos, intervienen tanto el exportador como el importador. De esta manera lo que se negocia son con documentos, y lo que hace el exportador presenta los documentos al banco. Primero el importador abre una carta de crédito en el exterior donde determina qué documentos requiere para esa operación. Y el exportador debe cumplir con todo lo que pide el importador, tanto con la fecha de carga, con la cantidad, o sea, con todo lo que dice la carta de crédito, ya sea cantidad, monto, el medio de transporte, que no pueda haber transbordo o no, y dispone una serie de ítems o de puntos donde son claves para el importador. De esa manera se asegura de que se cumpla con todo. ¿Quién controla el cumplimiento de eso? Los bancos. O sea, el banco, en este caso del exportador y luego del importador, va a controlar que se cumpla con la carta de crédito, con todo lo que dijimos, ¿no? Con los documentos que pide, si pide un documento especial, con la fecha de carga, con los puertos, tanto de salida como de llegada. Con la carta de crédito tiene un montón de ítems donde se ponen de acuerdo en general entre importador y exportador para dar cumplimiento. Entonces, este medio es si bien es el más sofisticado y el más caro de todos, es el que le asegura al exportador el cobro de la mercadería. Porque, ¿qué pasa? Si el importador no paga la mercadería, su banco va a pagar en reemplazo de él. O sea, y además, si la carta de crédito viene confirmada por un tercer banco, no solo tenemos al importador, también tenemos a su banco y a un tercer banco que va a pagar en el caso que alguno de ellos no pague. Entonces, el medio más seguro de todos, porque de alguna manera se cobra. Independientemente de si la mercadería llegó con la calidad y las condiciones que se había estipulado.
porque acá lo que se negocia es con documentos y con compromiso de documentación. Y esto, bueno, los medios de pago dependen del grado de confianza entre las partes, ¿no? Cuanto mayor grado de confianza, en general se deja un poco de lado la carta de crédito porque es lo más costoso, y quizás se pasa o a una cobranza o a una transferencia o orden de pago. Muchas veces por ahí se pide una parte anticipada de orden de pago y otra parte a la carga o con posterioridad. Entonces, la utilización tiene que ver un poco con eso, con el grado de confianza, con los costos, con la rapidez y agilidad. La carta de crédito es más lenta, y la posición de fuerza en el mercado, ¿no? También. ¿Esto a qué apunta? Que si yo, muchas veces, los exportadores que trabajan, no sé, con empresas multinacionales, las empresas, si bien son súper confiables, o sea que el grado de confianza es alto, pero quieren asegurarse de que la mercadería se cargue con las cantidades determinadas, en los plazos y con los documentos, entonces siempre trabajan con carta de crédito. Entonces, en este caso el exportador, es difícil que pueda negociar eso. Tiene que adecuarse a esta modalidad. Esto, bueno, es, de nuevo, los medios de pago, como les contaba, cuanto mayor grado de confianza, el que menor grado de confianza, pero es relativo con lo que les explicaba recién, cuando tenemos menos confianza utilizamos carta de crédito, y cuando tenemos más confianza transferencia, pero como les decía, depende un poco de la relación de las partes, ¿no? Y de cuál es el poder que tengamos con el importador del exterior. También depende mucho en la práctica del monto de la operación. No es lo mismo, no sé, hacer una operación de $5.000 que $100.000. O sea, los costos que lleva una carta de crédito, quizás una operación de una exportación de $5.000 no lo soporta, pero sí una de 100.000, por darles un ejemplo, ¿no? Porque los bancos que intervienen cobran comisiones a la apertura, después se cobra en el proceso de utilización de la carta de crédito, si hay alguna discrepancia también se cobra, entonces quizás, no sé, termina saliendo 800 o $1.000, o sea, la operatoria, con lo cual el impacto sobre la operación de exportación es muy alto. Bueno, acá está la secuencia, la orden de pago, la secuencia más sencilla es como son entre los dos bancos. El exportador da la orden de transferir, y el importador es el que recibe. No hay mucho más vuelta que una transferencia habitual que podemos tener en el mercado interno, nada más que con algunos detalles. La cobranza, tenemos, como les decía, intervienen los bancos, y además hay una reglamentación que es la Brochure 522 que regula, eh, tiene un mayor grado de confianza que la orden de pago o la transferencia, que tenemos simple documentada, y la carta de crédito es lo que les decía, que puede ser a la vista o a plazo, ¿no? Intervienen los bancos, y siempre el que termina pagando, si el importador no paga por alguna cuestión, es el banco. Pues un crédito que el banco del importador le está dando, que sería el banco emisor, le otorga al importador. Entonces, paga él en su reemplazo. Bueno, lo que les dije casi todos. En este caso se aplica la Brochure 600. La Brochure es una disposición internacional que es la que regula en todos los bancos y donde explica cada una de las partes de la carta de crédito, qué quiere decir cada uno de los ítems, porque tiene campos que están numerados. Cada campo, no sé, es los datos del ordenante, el beneficiario, el plazo de vigencia, un montón de cuestiones que están explicadas en esto que se denomina la brochure. Bueno, las fechas que les decía relevante, la de vencimiento, la de embarque y la de presentación de documentos. Fecha en la cual vence la carta de crédito, fecha para embarcarla. Si alguna de estas fechas se vence, hay que pedir al importador que acepte discrepancias o que modifique la carta de crédito. Y la fecha de presentación de documentos, desde la fecha de embarque hay un plazo para negociar los documentos. Y el último de los temas que tenemos para hoy es la
prefinanciación o financiamiento de comercio exterior, que en general lo que hay es financiación de importación, que cada vez hay menos, o cada vez se toma menos, porque en muchos bancos lo dan en pesos, otros en dólares, y lo que hay es, lo que sí se utiliza mucho en el mercado es financiación de exportaciones, que pueden ser prefinanciación ante el embarque o postfinanciación, donde es después del embarque y el exportador presenta los documentos para financiar la operación. En el primer caso, ahora vamos a ir viéndolos, lo que es la prefinanciación de exportación se hace a través de una proforma, el exportador lo presenta en el banco, siempre y cuando tenga calificación, y en general los bancos te anticipan el 70-80% de esa operación. De esa manera el exportador lo que hace, puede comenzar a elaborar el contenedor o la carga, y una vez que recibe los fondos de la exportación, cancela ese crédito. En el caso de la posfinanciación, muchas veces vendemos a plazo las exportaciones. Una vez que embarcamos la mercadería, se presenta eso en el banco y se pide una financiación. Entonces, si yo le di, por ejemplo, no sé, 90 días al importador, o no sé, o 180 días, de esta manera puedo hacerme los fondos de manera anticipada, y ese préstamo que tomé con el banco lo cancelo una vez que reciba el dinero del importador del exterior, de mi cliente. Bueno, en general las necesidades tienen que ver con dar un mayor plazo al comprador para fabricar la mercadería, como les decía antes, lo que es la prefi, aplazar el pago a proveedores, anticipar el cobro, eso sobre todo para lo que es post o prefinanciación, y financiar la compra de bienes a exportar o materias primas, ¿no? Se me trabó. Entonces, después, lo que les contaba antes, tenemos pre y post, y en función de quién asume el riesgo, ahora vamos a ver de qué se trata, con recurso o sin recurso. El banco, en general, lo que hace es calificar a las empresas y tiene una calificación determinada, no sé, en dólares o en pesos, no sé, $100.000 o 10 millones de pesos, por dar un ejemplo. Cuando en la operatoria de financiación afectamos esa calificación, se llama con recurso. Ahora, cuando no se afecta esa calificación, se denomina sin recursos. Ahora vamos a ver cuáles son los casos de esta financiación con y sin recursos, ¿no? Es algo puntual de los bancos. Bueno, la financiación también, antes de embarcar, puede ser comercial, o sea, que puedo pedir al importador o a mi cliente que me anticipe algo, o al banco. Y posfinanciación, después de embarcar, que era lo que comentaba antes. Sin recurso, es lo que hablábamos antes, puede ser el descuento de documentos. En general se usa cuando nosotros ya tenemos la operación confirmada y ya se realizó la exportación, y por ejemplo una carta de crédito, lo que hacemos es presentarla en el banco, y como el banco sabe que va a cobrar, porque como les dije antes, si no paga el importador, va a pagar el banco, en este caso se denomina sin recursos. No me afecta la calificación y el banco no tiene riesgo. Es lo que se denomina forfaiting, o también se considera en algunos casos factoring de exportación, dependiendo de los riesgos del cliente. Y en algunos casos hay prefinanciación y posfinanciación que no se afecta el recurso. Pero también tiene que ver con esto, cuando el banco se puede asegurar el cobro. Y en el caso de con recursos, es lo que se denomina factoring, que en Argentina por ahora mucho no se utiliza, que es: yo presento la factura de exportación, hay algunos bancos que hoy lo están ofreciendo, pero lo que tienen es que tienen que calificar quizás a toda la cartera, o calificar muy bien al cliente del exterior, que es con la sola presentación de la factura de exportación, ellos te adelantan parte del dinero o parte de la operación. Esto sería el final de lo que es la financiación
de comercio exterior. Hoy por hoy sigue siendo lo más utilizado por ahí la prefinanciación o la posfinanciación, y en general los bancos no están dando mucho crédito para importación, ¿no? Un poco por la incertidumbre del tipo de cambio. Recuerden que estos préstamos son en dólares, entonces una cosa es pagar la operación con dólares que vas a recibir de una exportación, y otra cosa es tener que, o sea, el riesgo que implica que un importador tenga que pagar, no sé, en 6 meses el tipo de cambio o una posible evaluación. Entonces, el riesgo de la financiación de importación en muchos casos es alto porque se desconoce lo que sería la tasa, ¿no?, de interés o la tasa de riesgo que puede haber en la operación. Todas estas operaciones tienen un interés que en general, al ser en dólares, es bajo comparado con los intereses que hay en pesos, ¿no? Hoy por ahí una financiación en dólares está entre el 3, 5, 6% en dólares anual. Porque tiene obviamente lo que contaba recién, la incertidumbre del tipo de cambio, ¿no? Como incerto. Así que bueno, hasta acá llegamos bien, sí, justo, la charla de hoy, que era la última. No sé si tienen alguna duda. No, en el chat no hay ninguna consulta por ahora. No. Bien, bueno, no sé si hay alguna duda, como decían Walter y Laura. Igualmente, como venimos haciendo en todas las capacitaciones, las sensibilizaciones, queda grabado y después lo subimos en nuestro canal de YouTube. Así que, no sé, si querían comentar algo más, Laura, Walter. No, para cerrar, bueno, que seguimos trabajando con los diagnósticos de las empresas bueno, que estuvieron interesadas en que trabajemos en comercio exterior, y bueno, cualquier duda que tengan vinculada con la operatoria o con cualquier otra cuestión de comercio exterior, pueden escribir acá al mail de contacto del parque, y bueno, nos van a hacer llegar las inquietudes. Sí, No sé si exacto, en el chat. quedamos a disposición y bueno, si alguno de los presentes está en alguna empresa que le interesaría el diagnóstico de comercio exterior, bueno, también que se comunique con nosotros. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Laura, Walter, y a quienes se sumaron, quienes participaron. Como les decía, va a quedar subido el canal de YouTube del parque, la capacitación de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego. Por nada, gracias. Chau, chau. nos vemos.